La palabra de Dios siempre será un alimento que nos ayuda a fortalecer el espíritu, a fortalecer toda nuestra vida como discípulos del Señor. Y es que este camino, esta peregrinación que vamos haciendo por la vida, tratando de imitar al Señor Jesús y con la meta clara de encontrarnos con el Padre en la eternidad, no es una tarea fácil. Hay momentos en los que sentimos desfallecer. Hay momentos en los que sentimos que las fuerzas nos faltan y nos sentimos desanimados, raquíticos, sin alientos. Y hoy precisamente la palabra de Dios nos habla del alimento, un elemento tan necesario en la vida de los seres humanos para poder cohabitar en este mundo, en esta creación preciosa de Dios. Nosotros, los seres humanos, al igual que muchos otros seres de la naturaleza, necesitan alimentarse para poder existir, estar en medio de la creación, buscándose un bienestar. En últimas, buscamos el alimento porque necesitamos sentirnos bien, porque el alimento da fuerza, porque el alimento nutre el cuerpo, nos llena de una cantidad de nutrientes que nos dan la fuerza para poder estar en el mundo, caminar, decidir, corregir, hablar, trabajar, esforzarnos. Y la palabra de Dios hoy nos habla de eso. La primera lectura del segundo libro de los Reyes nos muestra a un profeta Eliseo que ante la hambruna de la región garantiza que esos panes que aparentemente no podrían saciar, él garantiza que si se entregan pueden alcanzar y hasta sobrar. Y efectivamente alcanza y sobra. En este caso se está pensando en saciar un alimento, es un alimento que sacia una necesidad física, material. Pero luego tenemos la lectura del Evangelio de San Juan, que también nos habla de dar alimento, de ofrecer alimento a una multitud que está hambrienta, a una multitud que tiene hambre. Y Jesús invita a los apóstoles a que puedan darles de comer. Y al igual que en la primera lectura, hay la incredulidad, pero es que ¿cómo? ¿Cómo haríamos? Y entonces aparece este muchacho con unos pocos panes y unos pocos peces. Y aquí hay un detalle bellísimo que yo quisiera resaltar, y es que Jesús toma esos panes, da la acción de gracias y los reparte. Y el milagro está no en que multiplique, el milagro está en que reparte y alcanza. Como puede pasar en nuestra vida cotidiana, porque aquí lo que queremos resaltar es la solidaridad que debe existir
entre todos nosotros, la comunidad de los creyentes. Donde hay solidaridad, alcanza para todos. Donde hay solidaridad, hasta sobra. Donde hay solidaridad, logramos saciar el hambre de tantas personas que pasan dificultades. El Papa Francisco nos insiste mucho, y ahora en su encíclica Laudato Si nos llama la atención sobre eso precisamente. ¿Cuánto bien le haríamos a la humanidad? ¿Cuánto bien le haríamos a tantas personas pobres que carecen de lo necesario si entre nosotros existieran sentimientos de solidaridad, que pudiéramos tener de lo nuestro, dar la acción de gracias y repartirlo? Porque la clave está en repartir, hermanos. Porque la clave está en que yo pueda dar de lo mío para que alcance para todos, para que no concentremos en unos pocos el alimento material, para que quede en manos de muchos, de tal manera que podamos solucionarle tantas dificultades de tantos hermanos que pasan necesidad. En las parroquias de la Arquidiócesis de Cali tenemos la bella costumbre de compartir, de traer al altar la panela, el arroz, los frijoles, el aceite. Lo traigo y lo comparto para que los que no tienen, para los que pasan dificultades, puedan saciar el hambre material. Ese sentimiento de solidaridad no puede desaparecer entre nosotros los cristianos. Tiene que ser un valor que persista. Tiene que ser un valor que sigamos motivando en nuestras comunidades. Si nosotros los cristianos nos convirtiéramos en una fuerza solidaria, haríamos mucho bien, hermanos, haríamos mucho bien. Pero también este Jesús que da la acción de gracias, toma los panes y los peces y los reparte, se nos presenta Él mismo como el pan que sacia otra hambre, que es el hambre espiritual. Son muchas las personas que tienen hambre de Dios, que necesitan de Dios para saciar su vida, que necesitan alimentarse de Dios para poder superar los sufrimientos, las angustias, las frustraciones de la vida, las dificultades del camino. Si tú espiritualmente estás raquítico, hermano, hermana, pues esas dificultades no las vas a poder superar. Pero si te llenas del único pan verdadero que sacia y que quita el hambre espiritual, todas esas dificultades de la vida las vas a poder enfrentar de manera digna. Hoy el Señor nos habla de saciar el hambre material, pero también de saciar el hambre espiritual. Si lo hacemos, podemos entonces tener los sentimientos de los que nos habla el apóstol Pablo en Efesios, de vivir en armonía, de respetarnos los unos a los otros, porque cuando hay equilibrio, hermanos, cuando todos estamos saciados, cuando todos participamos del bienestar que nos regala Dios, se puede lograr armonía e incluso una armonía social. Hoy la palabra de Dios nos invita
a compartir, a profundizar este misterio del Jesús que es pan, que es alimento, de tal manera que podamos vivir como auténticos discípulos del Señor y que podamos construir el reino celestial aquí en la tierra, presentando condiciones de vida digna, porque la fe, hermanos, se hace mucho más fuerte cuando hay dignidad humana. Donde hay desigualdad, la fe flaquea. Pero donde todos podemos compartir, donde todos podemos dar algo de lo nuestro para ayudarnos los unos a los otros, la fe se fortalece, porque centramos nuestra vida en el único pan verdadero que es Jesucristo el Señor, el buen pastor que alimenta a sus ovejas, que las consiente y las va llevando por el camino al encuentro definitivo con el Padre, donde tendremos el banquete definitivo. Ansiamos ese banquete definitivo con el Padre en la eternidad. Ese es el sueño y hacia allá debemos conducir nuestra vida. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos alimentarnos de este pan que sacia, que llena, que fortalece y que nos da una nueva vida. Así sea.